¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tenía ganas ya de grabar contigo. Sí. Algo de rogar. Bueno, no, haces de rogar no, que no teníamos los micros todavía, nos faltaban cosas por llegar, con lo cual cuando lo hemos tenido pues hemos podido agendarlo y empezar a arrancar de nuevo estos podcasts de Asturias Power, que yo llevaba tiempo sin hacerlo. Y lo primero, bienvenida al podcast de Asturias Power. Bueno, este es el primero de una serie de podcasts que vamos a hacer con profesionales y personas que trabajan en el WAX, que el WAX es un coworking que está enfrente de la escalera número 7 de Gijón, muy bien ubicado, con un ambiente muy agradable, ¿no? Porque además compartimos gente de muy diversas profesiones o de muy diversos sectores y también de diversas zonas geográficas, tanto de España como de fuera del mundo, efectivamente, ¿no? ¿Y cómo te encuentras aquí, Mara? Pues la verdad que muy bien. Ha sido no un antes y un después, porque yo ya compartía oficina con compañeros, pero la verdad que no solo el ambiente que tenemos aquí formado, que hemos hecho una especie de familia segunda, ¿no? Familia de trabajo, sino pues la localización, estar enfrente de la playa, no sé, como los techos altos incluso de la estancia que ayudan mucho a estar cómodo. Es que es calidad de vida en lo laboral, que pasamos muchas horas aquí, para nuestra desgracia. Oye, antes de empezar a que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu trayectoria y demás, voy a hacerte una serie de preguntas así rápidas. Venga. Que es algo que hacíamos al principio, pero después lo dejamos de hacer. Pero bueno, voy a retomar esa costumbre con las personas que vayan pasando por el podcast para también situarlos así rápido, ¿no? ¿De dónde eres, Mara? Bueno, yo nací en un pueblito de Asturias que se llama El Condado, pero soy de Gijón. Me vine aquí cuando tenía 1 año y llevo aquí toda la vida. Bueno, estuve viviendo algunos años fuera, pero soy de Gijón. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer y respuesta es sí o no, con lo cual ya sabemos que sí, que has vivido fuera de Asturias. Sí. Después entraremos a ver dónde has vivido, ¿vale? ¿Sitio preferido de Asturias? A ver. Valen varios, ¿eh? No tiene por qué ser uno solo. Mi favorito de Asturias es Gijón, la verdad. Porque a nivel emocional es, como siempre lo digo, es un sitio que me abraza y que lo siento muy mío. Soy muy pro Gijón, todo el mundo me lo dice. Pero bueno, la verdad que en Asturias es que tendría miles. Bueno, muy bien, nos quedamos con Gijón. ¿Comida favorita de Mara? Pues mira, el otro día además, justo con los compañeros del WAX, un compañero trajo huevos a la mimosa y yo recordé que era como uno de mis platos favoritos de cuando era pequeña y me dio como mucha nostalgia, así que voy a decir ese. Muy bien. ¿Tipo de música que te gusta? La música indie española. Es lo que escucho más habitualmente. ¿General? Bueno, música indie actual española, me gustan muchos grupos variados, pero de este tipo de música. Vale. ¿Qué te gustaría conocer o qué sitio te gustaría conocer que no conozcas? Pues mira, en la lista, en el top 3, tengo Japón, que espero ir el año que viene. La Patagonia, que es como uno de mis sitios también como deseados. Y quizá Nueva Zelanda, también es un sitio que tengo muchas ganas de conocer. Bueno, Japón coincidimos, yo creo que voy a ir en junio, julio del año que viene. Pero febrero, marzo. Ya te contaré. Efectivamente, ya nos contaremos. Nosotros íbamos a ir primero, teníamos intención de ir este año, pero bueno, al final por temas familiares y demás no nos cuadraba y lo hemos pospuesto para final de curso de vuelos directos. Así efectivamente. Y una cosa que te gustaría hacer que no hayas hecho. Qué difícil. ¿Cómo de políticamente correcto es este podcast? Es lo políticamente correcto que tú quieras. Puedes decir lo que quieras. Pues quizá, que no sé si llegaré a hacer, pero probar la psilocibina, que son las setas que tiene psilocibina, y hacer pues una prueba con especialistas que saben llevar en ese tipo de viajes. Pues me gustaría hacer eso. Toma respuesta. Vamos, no me la esperaba, ya está. Yo creo que no me atrevería. Yeah. No me atrevería. No, por eso, o sea, yo siempre lo haría acompañado de especialistas en ese tipo de cosas, que hay psicólogos y psiquiatras que lo hacen. Qué guay. Bueno, no, bien, perfecto. Vale, venga, y vamos a ir ahora a la parte ya personal / profesional de Mara. Eres de Gijón, has dicho que naciste en un pueblín más pequeño, pero te sientes de Gijón. ¿Dónde estudiaste en Gijón? Aquí mi colegio fue el Colegio Clarín
Y luego fui al Piles, al Instituto del Piles. ¿Y qué recuerdos tienes de esa Asturias? Porque ¿de qué año, de qué generación eres tú? Soy del 89. Tengo 89. 35 en 2 semanitas. Joder, una yogurina todavía. Qué gusto da que te digan eso. Ya no me siento tan yogurina. Pero bueno, o sea, ¿qué recuerdos tienes de esa época de Gijón? Pues la verdad que muy buenos. Siempre tuve una vida bastante tranquila. Siempre fui bastante sociable, entonces siempre tuve como muchos compañeros de cole. Mi padre era profe del Clarín, entonces siempre estuve como muy involucrada en el colegio, porque al final cuando pues se iban mis compis yo me quedaba por allí enredando con los profesores o esperando a mi padre. Y no sé, la verdad que tuve una infancia como muy tranquila. Luego también jugué a voleibol siempre, entonces está muy ligada también al deporte. Y en el instituto también, siempre tuve como muy buen trato con todo el mundo y eso pues siempre ayuda mucho a que la infancia y la adolescencia sean muy tranquilas. ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano mayor. Sí. Hermano mayor. ¿Cuántos años mayor? Tiene 5 años más, desde el 84. ¿Y os lleváis bien? Sí, la verdad que muy bien. Sí, sí. Como nos llevamos bastante edad, cuando es más pequeño sí que notas un poco más la diferencia, pero a medida que nos hemos hecho mayores, además compartimos el amor por la montaña asturiana y entonces pues hemos compartido ya más tiempo. O sea, que eres de escaparte al monte. Sí, sí. A ver, viviendo donde vivimos es que si no es un delito. Pero sí, sí. Tienes toda la razón del mundo. Oye, ¿y por qué el diseño? ¿Por qué dentro de tu cabeza cuando uno... bueno, vamos un poco más hacia atrás, que igual no era el diseño al principio. O sea, ¿cómo viviste esa etapa de adolescente cuando uno tiene que... la gente que está a otras cosas, lógicamente, aparte de estudiar, pero bueno, que empiezas a salir, que empiezas a tener pareja o no, bueno, eso ya cada uno lo que le haya tocado en su momento, ¿no? Pero que tienes a los amigos, a las amigas, que empiezas a alternar, que tienes que estudiar, que hacías deporte, como acabas de decir, que juegas a voleibol y que la cabeza, lógicamente, quiere también disfrutar, pero después tienes que centrar para tomar una decisión profesional, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, era... complicado en ese sentido porque no tenía nada claro, no sabía como nos ocurre a muchos, ¿no? Que no sabes qué hacer, cómo enfrentarte a esos momentos. En tu caso, ¿qué urgía ahí, qué urgía por tu cabeza? Pues mira, es curioso porque ya he hecho alguna entrevista más y entonces la historia siempre la cuento más o menos. Como además también soy profe, pues cuando les cuento un poco a los alumnos al principio, siempre cuento la misma historia. Y ahora estoy en una etapa de la vida en la que la historia cambia un poco. Y es que yo estudié siempre ciencias de la salud cuando estaba en el instituto y hice siempre ciencias de la salud. Al principio, cuando tienes que empezar a decidir, pues quería ser fisioterapeuta, me dijeron que no tenía ninguna salida, que no sé qué. Entonces tienes como que ir tanteando un poco el terreno de los adultos con miedos. Y luego pues me enfoqué un poco como en ir a estudiar medicina. Mi madre es médico y pues lo tenía en casa. Es verdad que nunca hubo como esa presión de tienes que ser médico porque tu madre es médico. ¿Es médico de familia o tiene algo? Es médico de familia. Bueno, ahora está jubilada ya, pero es médico de familia. Y justo cuando en los 2 últimos años del bachiller, mi madre, que vio que era una decisión un poco tomada por lo que había en casa, me dijo, creo que no es una cosa que lo estás haciendo de manera vocacional y puedes llegar a pasarlo mal porque sí, es una cosa dura para no tener esa vocación. Y yo siempre, mi padre, a su vez, hace fotografía, o sea, mi padre es maestro, pero también hace fotografía. Y entonces él trabajaba mucho con el Photoshop y yo cogía ese Photoshop y jugaba a hacer cosas, a hacer collages y a hacer cosas. Y entonces mi madre sabía que, bueno, mis padres, los dos, veían que yo jugaba con eso. Y mi madre me dijo, ¿por qué? Hay una cosa que se llama diseño, también puedes ir a conocer la escuela porque a lo mejor te gusta. Me gustaba mucho la publicidad también de la tele. Y entonces fui a la escuela de diseño y me gustó mucho. Y entonces me apunté a una academia para hacer las pruebas de acceso a diseño, a la vez que fui hacia medicina también. O sea, estudié el bachiller como para sacar la nota para medicina. Y al final conseguí la nota para las dos y tuve que, de hecho, me llegué a matricular en medicina. Lo que pasa es que se pidió como una beca para no tener que pagar la matrícula de primeras y tener como un poco más de margen de decisión. Y saqué la nota para los dos y tuve que decidir y al final, pues por lo que sea, decidí el diseño. Bueno, lo decidiste seguramente porque lo sentías más tuyo, sí, ¿no? Supongo, sí. En verdad yo no sabía ni que se trabajaba diseño. Fue una decisión... No sé, supongo que también como veía que en mi casa no se estaba convencida de la otra decisión, que era la que era políticamente más correcta, ¿no? Quizá, o la más segura, de si te metes a medicina tienes un futuro un poco más asegurado. Y como veía que no había tanta presión hacia ese lado, pues debió ser que me sentí yo como, pues decir, bueno, pues venga, vamos a jugar a ver qué pasa. ¿Ya estaba en marcha la escuela de Avilés? Ya estaba en marcha la escuela de Avilés, sí, fue donde fui primero a conocerla y luego hice allí las pruebas de acceso y entré directamente en la escuela
Escuela de Avilés. ¿Y qué te encontraste cuando llegaste a esa escuela? Que bueno, yo la conocí, tenía algún amigo también que era profesor allí, antiguos estudiantes como tú también conozco, pero ¿qué te encontraste en esa época en la escuela? Pues para mí fue todo muy nuevo porque yo no sabía, yo no dibujaba desde hace añísimos, no estaba muy ligada a ese mundo. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia bonita. Es verdad que es una escuela muy familiar también, lo mismo que decía del WAX, ¿no? Que al final éramos poquitos y nos conocíamos todos entre todos, teníamos muy buen trato entre compañeros. Entonces al final era como una especie de academia grande y bueno, las asignaturas había unas que me gustaban más, otras menos, pero como siempre fui una persona más o menos estudiosa, pues no me costó adaptarme a una nueva, pues a algo que estudiar nuevo. Y bueno, vi que más o menos se me daba bien, que más o menos destacaba dentro de ciertos compañeros. Y a la vez iba un poco perdida porque no sabía muy bien a qué me iba a dedicar cuando acabase la carrera. Hasta que, bueno, si quieres te sigo contando. Sí. Con mi monólogo. O sea, eran 3 años y luego un cuarto año en el que hacíamos el proyecto final de carrera. Y en el tercer año me hice el Erasmus, que fui la primera alumna en hacer el Erasmus de la escuela, porque justo se implantó el tercer año en el que se podía ir. Y me fui a Oporto, de Erasmus. Y en Oporto una de las asignaturas que teníamos era packaging. Y yo durante la escuela en Avilés no habíamos tenido esa asignatura. Y allí fue cuando dije, ay, qué interesante esta parte del diseño que no conocía y que me parece como, no sé, muy amable, es bonito de trabajar. Y ahí fue cuando empecé como a tantear el packaging, a la vez que también, como también hacía algo de fotografía, me volvió a pasar lo mismo. Llegué a un punto en el que tenía que escoger, voy por fotografía o voy por packaging. Y al final, bueno, me hice un segundo Erasmus, de Erasmus de prácticas a Londres. Qué bueno. En el año que me tocó hacer el proyecto final de carrera, y cuando entré en un supermercado de Londres fue cuando decidí que el packaging tenía que... Iba a ser lo tuyo, ¿no? Sí, iba a ser Además, una disciplina que en la escuela la tocabais algo, ¿la llegasteis a tocar? Sí, en proyectos sí que teníamos algún proyecto que incluía packaging, pero yo no me había dado cuenta de que era una de las disciplinas del diseño, que era una de las ramas. Lo veía como algo más como, bueno, pues cuando haces una marca y tienen también un envase, pues lo haces. Pero realmente hay un mundo muy grande dentro del packaging. A mí me parece la rama más complicada del diseño porque tienes que aunar muchas cosas, ¿no? Tienes que aunar marca o branding, tienes que aunar atención de un cliente muchas veces en un lineal que está totalmente saturado y que depende también de las negociaciones, dónde se va a colocar ese producto. Si es un producto de gran consumo, pues lógicamente en los lineales del supermercado. Si vas a productos un poco más, yo qué sé, porque eso es infinito. O sea, el packaging aplica a todo, desde las cajas que nos llegan aquí al wax de Amazon, ¿no? Cuando las abres, o a cualquier producto industrial que necesita también un embalaje específico con una protección, etcétera, ¿no? Que hay, como bien dices, un mundo. Y lógicamente tuviste la oportunidad de estar, antes decíamos que si habías estado fuera, ya sabemos que estuviste en Oporto y en Londres, y en Londres, que es la cuna. Yo creo que Londres o UK es la parte más relevante a nivel de diseño de packaging, no sé si a nivel mundial, porque hay muchos sitios, y hay muchos sitios que las cosas se hacen bien, pero sin duda es uno de los sitios referentes. ¿Qué te encontraste allí en Londres? Pues fue una ciudad que para mí a nivel emocional quizá fue un poco fría, porque es una ciudad en la que o estás mucho tiempo, te cuesta mucho conectar con la gente, pero a nivel de diseño para mí fue un antes y un después. O sea, yo iba al supermercado como quien iba a un museo, porque aquí todavía no había llegado ese diseño de packaging que ahora sí que ya vemos en supermercados, pero de aquellas no estaba, era todo muy clásico. Entonces llegué allí y fue como, pero no me puedo creer que esto exista. O sea, yo quiero formar parte de este cambio en España, porque... ¿Y tú allí estabas haciendo el qué? ¿Estabas estudiando? Estaba haciendo un Erasmus de prácticas. Estaba en una imprenta y nada, estaba haciendo cosas de flyers y pues, tarjetillas, cosas de papelería en una imprenta. Cosa que también vi que no era algo que me gustase. Por lo tanto, también decidí que por ese camino... También te da conocimiento de los procesos, ¿no? También, sí. Poner una imprenta pequeñita. Pero sí, también... Y oye, también ves una parte de tu trabajo que sabes que no es por ahí, o que al final no tiene por qué ser todos los caminos viables. Claro, lo que pasa es que cuando uno entra en esos supermercados, ¿no? Y empieza a ver esos diseños y esos productos, cuidados, las estéticas, ¿no? Las tipografías, ¿no? Ahí fue cuando dijiste, esto es para mí. Esto es para mí. O sea, lo tuve claro. Y justo en Oporto, uno de mis compañeros de clase, como vio que en la asignatura de Embalación, que se llamaba, me había comentado que había un máster en Barcelona especializado en packaging,
Y allí fue cuando decidí que me parecía una buena alternativa seguir formándome en el packaging luego en Barcelona. Y fuiste a Barcelona, a Elisava. Fui a la Elisava a hacer el máster de packaging. Sí, sí. Que bueno, de aquella estaba Ina también. Sí. Conocidas y Elisava. Y la Bau, no, ¿cómo se llama? Había otra que empezaba por B, que no me acuerdo cómo se Bau, llama. yo creo que era Bau. Sí, la Bau, que también era bastante conocida. Sí, pero Elisava yo creo que es una de las históricas de Barcelona. Además, Barcelona que si lo llevamos al ámbito nacional, siempre ha sido un poco como el referente, ¿no? A nivel de diseño. A nivel internacional también, Barcelona siempre ha tenido diseñadores muy internacionales. ¿Y en Barcelona, en qué te encuentras ahí en esa escuela? Pues la verdad que fue muy una experiencia muy buena. Sobre todo porque a nivel de profesores había profesores profesionales, que ya notas un poco el cambio de haber estado con profesores académicos, que al final te enseñan desde muchos sin haber tenido mucha experiencia, cuando pasas a tener diseñadores, o sea, profesores que son diseñadores y que te enseñan lo que ellos ven en el trabajo. Y la verdad que hubo proyectos muy chulos y la verdad que fue una experiencia muy buena. ¿Qué profesores tuviste allí? Así que tengas un buen recuerdo de ellos. Pati Núñez fue es una de las referentes de packaging. Premio Nacional de Diseño. Enrique Aguilera, que luego fue mi jefe, porque me ofreció trabajar con él, hacer unas prácticas y luego trabajar con él. Es un histórico del diseño del packaging en España. Sí. Y luego pues también estaba uno de los fundadores de Mucho. La verdad que tuvimos los de Los Siento también nos vinieron a dar algún taller. Es que tuvimos profesores de muy alto nivel, la verdad. ¿Y cuándo una mujer como tú decide emprender? ¿Cuánto tiempo estuviste con Enrique Aguilera en el estudio? Pues con Enrique Aguilera estuve 6 meses de prácticas y luego me quedé otros 6 meses, estuve más o menos un año. Y yo en Barcelona, como se me habían ido todos los compis del máster, pues me empecé como a nivel pues, de social, me empecé a encontrar un poco sola, no acababa de encontrar mi sitio y a la vez, gracias al máster que habíamos hecho como proyectos muy interesantes, había publicado en blogs internacionales y a partir de ahí me empezaron a llamar pequeños clientes. Entonces yo ya empezaba a tener como algún pequeño cliente porque estaba a media jornada. O sea, todo esto de manera orgánica. Fue de manera orgánica, totalmente. Entonces, como yo allí no acababa de encontrar mi sitio, estaba muy contenta del trabajo. La verdad que Enrique Aguilera para mí fue el segundo máster y seguramente más valioso. Fue una experiencia muy buena, pero vi que quería volver a casa y al tener unos pequeños clientes y ver la oportunidad de, oye, pues vengo y pruebo y si no, pues ya tendré opción de volver a marcharme, pues me volví. ¿Y esos clientes eran de fuera? Eran todos de fuera. Cuando yo empecé eran todos de fuera. Y sí que me había salido un cliente aquí en Asturias, que era, bueno, pues lo típico, ¿no? Un conocido de mi prima, que quería hacer una marca de galletas. Y bueno, con esos 4 proyectos que tenía, pues dije, bueno, pues me vengo y pruebo. Y a partir de ahí, pues esto fue en 2013 y hasta hoy. No sé ni cómo llego hasta aquí. ¿Te hiciste autónoma, entiendo? Me hice autónoma, sí. Nada ¿Sigues siendo autónoma? Sigo siendo autónoma. ¿No tienes una sociedad? No, eres tú autónoma. Soy autónoma, sí. ¿Y cómo...? Porque, a ver, a mí me parece... Yo que vengo de ese mundo también, que tuve empresa, creo que llegamos a tener 7 trabajadores, que después tuve que cerrar el estudio en un momento dado porque las cosas no fueron todo lo bien que uno esperaba. ¿Cómo gestionaste al principio esa relación de hacerlo todo? Porque además sigues haciéndolo todo porque eres una única persona, ¿no? Es decir, no tienes una estructura que a veces eso parece que crea rechazo hacia un cliente, ¿no? ¿Qué me va a hacer Mara si está sola esta mujer? ¿Qué va a hacer, ¿no? ¿Cómo viviste esa parte de arrancar tú sola y de empezar a gestionar los proyectos? Y darles, lógicamente, el sentido que el cliente te pedía, externalizar ciertas cosas, me imagino, gestionar la parte administrativa, mantener la página web, darte a conocer, que yo no recuerdo en qué año te conocí, no personalmente, sino a través de tus trabajos, porque me llamó la atención que una chica, en este caso un profesional situada en Asturias, ya tenía proyectos que visualmente eran muy chulos y muy profesionales y no solamente de aquí, sino que eran proyectos de fuera, ¿no? ¿Cómo viviste esos arranques? Pues la verdad que fue todo bastante orgánico. Es que tuve como la suerte de que siempre se me dio como la cantidad justa para poder manejar más o menos todo sin que se me fuese de mano. Aprendes, una de las cosas muy importantes
fue estar con Enrique Aguilera y ver su trato con clientes, ver un poco pues que había clientes que a él le decían que el trabajo que estaba haciendo no era bueno. Claro, un señor que es un referente, es quizá el mayor referente de packaging de España. Y que había clientes que con 65 años que tenía ya no le gustaba lo que estaba haciendo, y para mí eso fue pues un claro ejemplo de que no pasa nada, se puede seguir fracasando cuando fracasas en algún proyecto al principio, pues no te asustas tanto porque ves que la gente que lleva muchos años también les dicen que no es un fracaso, es simplemente una falta de entendimiento con el cliente. Era lo que te iba a decir yo. Sí, Que no es un fracaso. Eso es, no es un fracaso, sino es a veces que ni el cliente sabe lo que quiere. Exacto. Y que el lenguaje, la manera de comunicarlo es complicada, hay que saber leer muy bien al cliente. Y luego pues la parte administrativa, que es un poco la parte más coñazo, sí que todo el mundo, ¿no? Al principio cuando empiezas te dice, busca una asesoría y que te hagan toda la parte de papeleo. Y el primer año sí que estuve yo como tanteando todo tema trimestres, etcétera. Y ya enseguida pues me busqué una asesoría que me ayudase y hasta ahora. ¿Y cómo es tu proceso? O sea, ¿cómo has vivido también este crecimiento? Porque ¿cuántos años llevas de experiencia ya tú mismo? Como autónoma desde 2013, llevo 11 años. O sea, 11 años. 12. Que no son pocos. No, la verdad, demasiados. ¿Y cómo gestionas los proyectos? O sea, ¿cómo haces cosas más activas ahora para buscar clientes? ¿Sigue siendo todo muy orgánico, de boca a oreja? ¿Alguna cosa que te puede interesar a ti especialmente y vas a buscar esa oportunidad? ¿Cómo lo gestionas? Pues ha sido en todos estos años muy orgánico. Es verdad que yo he aprovechado los momentos quizá pues en los que aparecen menos clientes para lo que tú decías, ¿no? Renovar webs, hacer proyectos propios, porque bueno, también tenía la marca de Gijón del Alma, que la aproveché en momentos en los que tenía un poco menos de trabajo. Y siempre ha sido muy orgánico. Luego al final los clientes los vas un poco afianzando. He tenido como clientes más fijos, como por ejemplo Oquendo, ¿no? Que ha sido como mi cliente fijo desde el principio, que quizá es una etapa que yo estoy cerca de cerrar, porque bueno, al final cuando te asientas mucho corres un poco el riesgo de no avanzar un poco en tu trabajo, entonces quizá sea algo que haya que ir cerrando. Uh-huh. Y siempre pues asegurándome de tener la página web actualizada, de que el posicionamiento sea correcto. Y quizá pasa que cuando llevas muchos años empiezas un poco a que esa parte más orgánica empieza a descender. Entonces hay que no despistarse y no aposentarse ahí, porque bueno, corres un poco el riesgo de entrar un poco en dinámicas más, no sé, más rutinarias, ¿no? Que pierdes un poco ese espíritu de diseñador como que está todo el rato renovándose. Porque además las cosas, lógicamente, cambian, ¿no? Evolucionan, y los estilos, las modas también. Hay que estar muy al día, las herramientas. Todo. Efectivamente, las herramientas. ¿Con qué trabajas ahora? Bueno, el packaging sobre todo es Illustrator y Photoshop son las dos herramientas clave. Illustrator para todo tema de... ¿Ahí no se trabaja nada con Figma ni nada de esto? Seguramente hay gente que sí, yo quizá ya estoy old school y me he quedado ahí estancada, pero... Oye, y de los proyectos que has hecho hasta ahora, desde que arrancaste hasta ahora, ¿qué proyecto te ha gustado más o lo sientes más tuyo? No sé, de esos proyectos que te quedan ahí en la memoria un poco por relación con el cliente, por lo que te dejaron hacer, porque cuando digamos, llevaste la conversación hacia el punto que tú querías y al final esa idea se compró y Pues hubo varios. Quizás si tuviese que nombrar uno en Asturias sería un proyecto que le tengo mucho cariño. Es Alskin de Nealgae, de la empresa de microalgas, que tiene la marca cosmética de Alskin. Y bueno, son clientes a los que considero amigos, porque cuando yo empecé en la Cámara de Comercio de Gijón y ellos estaban allí ya, y nos conocimos allí. Buena gente. Sí, son muy buena gente, pues eso, gente muy cercana, que se deja guiar y que, bueno, la verdad que es un proyecto al que le tengo mucho cariño, porque es verdad que hice un poco lo que consideraba que, por supuesto, era bueno para ellos, pero arriesgando un poquito. Y a nivel nacional, pues trabajo ahora mucho con la Fundación Yo Soy Carreras. Uh-huh. Y bueno, como es al final una empresa que tiene tanto valor humano, me gusta aportar mi granito de arena con diseño. Qué guay.
Oye, ¿y cómo ibas lo de las redes sociales? El tema de estar ahí, bueno, parece que todo el mundo tiene que comunicar, que todo el mundo tiene que decir, que tienes que estar ahí, si no estás parece que no existes. O sea, ¿cómo? Porque al final eso también genera, yo lo llevo a mi parte, a veces que te genera como, bueno, estrés, ¿no? Es decir, joder, porque vale, lo intentas programar, lo intentas pensar, pero después pasa el tiempo, no te da tiempo a hacer algo. Bueno, llevas ese momento de... Pero uno que encima es un profesional autónomo, que lo tienes que hacer tú. ¿Cómo va eso? Pues en casa herrero cuchillo de palo. Al final siempre es lo que dejas para lo último en la lista de quehaceres, y yo la verdad que en los últimos años las tengo bastante desactualizadas. Es una cosa de que de cara a 2025 sí que tengo como conciencia de actualizar, pues eso, porque clientes que tenía más afianzados que me estancaban un poco, creo que voy a ir soltando para poder reactivar un poco y cogerlo otra vez con ganas de reactivar empresa y actualizar proyectos que he hecho estos últimos años y que la gente pueda ver lo que hemos hecho. Y te decía antes que si vas a buscar o si dentro de ese proceso, ¿no? Si acudías tú a buscar pues esa posibilidad de, oye, veo esta marca, me gusta lo que hace, investigo quién está trabajando, quién está haciendo ese packaging. ¿Has ido alguna vez a buscar algo que te llamaba la atención o marca con la que te gustaría trabajar? Pues la verdad, o sea, si soy súper sincera, no, nunca he ido a buscar a nadie. Me ha venido siempre todo muy orgánico y nunca he tenido que picar ninguna puerta, lo cual está muy bien. Lo que pasa que también te acomoda eso, te acomoda a que no buscas al final. Siempre te va llegando lo que te va llegando. Y quizá pues en estos últimos años me gustaría más que pues al sentir con la Fundación José Carreras que ya no solo aportas en diseño, sino que estás trabajando con una fundación que hace cosas muy interesantes o que tiene unos valores de marca pues que aportan también a nivel social, sí que me gustaría quizá poder encontrar más proyectos que aporten algo también a nivel social, porque es una parte que quizá se me queda un poco más coja en este tipo de trabajo, o sea, en este trabajo. Bueno, mira, una de las cosas que más me gusta a mí de este proyecto de Asturias Power es la posibilidad de conectar a personas, ¿no? El hecho de que, bueno, pues tú vas conociendo gente, claro, y la gente cuando conoces a una Mara, dices tú, coño Mara, tú tienes que conocer a fulano o a mengano, ¿no? Claro. Después, lógicamente, que se produzcan más, que haya un encargo, tal, eso claro, es otra cosa, cosas, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero sí es una cosa que ha ocurrido en muy distintos ámbitos y con personas y profesionales muy, muy diferentes, pero que eso también, es decir, toma sentido el hecho de que estés dedicando tiempo a dar a conocer a gente, en este caso, ¿no? En este caso a una diseñadora, además una diseñadora de packaging, porque cuando la gente te escuche o vea, porque es la primera vez que estamos ahí con una cámara grabando, no sé qué haremos después con eso, pero lógicamente el que después te puedan conocer o puedan necesitar algún tipo de proyecto en este sentido, pues es interesante, ¿no? Y también el hecho de que seamos un canal para ayudar a personas que quieran llegar a otras personas, claro, ¿no? En este sentido. Sí. Oye, ¿y cómo estás viviendo todo el tema de la inteligencia artificial? Yo que estoy ahora de esa otra parte en una compañía que trabaja en temas de analítica avanzada de inteligencia artificial, y que en los 2 últimos años esto ha sido como un huracán, ¿no? Y parece que todo va muy, muy deprisa, lógicamente. Todas estas grandes compañías tecnológicas quieren posicionarse, como no puede ser de otra manera, porque claro, quieren ganar pasta con sus productos y sus servicios. Pero un diseñador, ¿no? Hay profesiones que todo el mundo, cuando dice que la inteligencia artificial, yo no creo en eso, ¿eh? Que les va a quitar el trabajo y que tal. Bueno, habrá algunas cosas que las cambie, porque se van a automatizar, y en ese proceso siempre, claro, como ha pasado siempre, en ese proceso de automatización pues habrá ciertas tareas que pasen a mejor vida, porque las va a hacer un código de programación llamado modelo X, que te va a permitir hacer ciertas cosas, pero yo creo que hay otras cosas que va a ser muy complicado que una inteligencia artificial o un modelo X lo pueda hacer, ¿no? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Pues de momento lo veo como una herramienta, no lo veo como un sustituto. Sí que considero que te puede ayudar en ciertos procesos. Y es verdad que en el packaging es un elemento un poco especial en el que la IA le va a costar un poco entrar. Porque
requiere técnicamente de algo tan específico para cada producto que es un poco difícil que pueda automatizar esos procesos, porque requieres de un troquel que tiene que entrar en una fábrica, que va a físico, y no es lo mismo que una campaña digital, que sí que es más fácil de pues, crear con una IA y adaptar de manera digital. El packaging, como va para físico, es un pelín más complejo y sí que creo que va a tardar un poquito más en entrar. Yo lo que sí que tengo claro es que no quiero ser una programadora de IA a futuro, porque a mí me gusta el proceso del diseño. Y si eso ocurriese, pues seguramente mi decisión sería cambiar de área y dejar que la IA Fluya. me sustituya. Bueno, yo creo que la parte humana y la parte digamos, de presencia, de, no sé cómo decirlo, psicológica o de tacto, ¿no? Es decir, yo ahora te estoy mirando a los ojos, te veo, yo me puedo emocionar, tú te puedes emocionar, te ríes, mueves la cabeza, lo que sea, ¿no? Sí. Lo estamos viendo. Eso yo creo que no va a cambiar porque los humanos somos así. O sea, yo creo que la tecnología evoluciona mucho, o sea, ha evolucionado mucho y ojalá evolucione más, porque seguramente que en ámbito sanitario, salud, nos va a traer también alegrías, y esperemos que en el ámbito energético, no sé, que cosas que ahora no existen puedan existir gracias a que hay un procesamiento mucho más rápido de las cosas, que se puede investigar de una manera más rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después el humano somos como somos. O sea, nos gusta relacionarnos, nos gusta salir a tomar algo, nos gusta ir al monte, nos gusta, hombre, si te puedes quedar en casa descansando más tiempo, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que al final somos sociales. Y en esa parte humana que tenemos, una inteligencia va a ser muy, muy complicado que actúe. Sí, estoy de acuerdo. Creo que los humanos vamos a seguir siendo humanos. No sé si cambiará el tipo de sociedad que tenemos y nos hará dedicar un poco menos de tiempo al trabajo, que bienvenido sea, porque quizá no hemos generado un sistema que tenga mucho sentido a nivel humanista. Y quizá es el momento de que aprovechar estas herramientas para cambiarlo, no lo sé. Veremos qué revolución nos toca vivir. ¿Y el futuro de Mara como estudio? O sea, ¿dónde lo ves? O sea, ¿qué te gustaría hacer que no has hecho? ¿O qué te gustaría afrontar? ¿O qué retos te gustaría tener como diseñadora? Que siempre está lo que decimos, ¿no? A veces que si llevas haciendo lo mismo mucho tiempo, te llegas a aburrir, depende del cliente, depende del producto que estés haciendo, pero necesitas retos, ¿no? Como todos en la vida. Pero ¿qué te gustaría? ¿O qué tienes pensado, qué tienes en mente? Pues ahora mismo es que justo me encuentro como en una época de transición en la que siento que estoy un poco estancada. Bien porque al final sigo teniendo proyectos nuevos y interesantes y de creatividad. Pero sí que siento que tengo que dar un paso a la renovación. Lo primero es, pues quizá rompiendo ya con ciertos, con ciertas sí, marcas, proyectos marcas sí, o maneras de trabajar que hacen que te estabilices y que estés cómodo en la estabilidad y que no quieras salirte de ahí. Y luego, en paralelo y cuando eso pase, quiero ver qué pasa, ¿no? Volver a reactivar un poco redes sociales, volver a activar web, ver a dónde me lleva, quizá enfocar a los clientes, pues eso, hacia clientes que tengan un poco más de valor social. Incluso o clientes de packaging también, porque bueno, ahora mismo pues trabajo también con el Corte Inglés, pues trabajos de packaging para otros supermercados, no lo sé, ver un poco por dónde va creciendo la cosa, pero en paralelo a mi proyecto de estudio de Mara Rodríguez estoy estudiando psicología. Ostras, eso. Sí. Y me está gustando, entonces tengo un poco la puerta abierta de a ver qué pasa cuando... ¿Y estás estudiando la dónde? ¿A UNED? En la UNED, sí. Qué bueno. Sí. Lo quiero estudiar mi hija. Pues... Bueno, ella habla de psiquiatría, que es más complicado, porque hay que pasar por medicina y demás. Sí. Pero sí, le gusta toda la parte humana y qué bueno. Bueno, pero tiene mucho, a ver, la parte de psicología y de neurociencia y todo este tipo de cosas a la hora de toma de decisiones, porque una persona hace ciertas cosas, ¿no? Y no otras, o porque... Sí. Es una cosa muy curiosa porque cada vez que cuento, digo que estoy estudiando psicología, todo el mundo intenta hacer como el encuentro entre las dos disciplinas. Y no tiene por qué, ¿no? Claro, como que siento que a lo mejor son etapas vitales, ¿no? En las que cierras una etapa y abres otra y ya veremos. No, ahora mismo no voy a cerrar la etapa del diseño porque todavía le queda recorrido.
Y a lo mejor le vuelvo a coger como mucho encanto y crezco y me mantengo, pero sí que tengo un poco la puerta abierta, pues que a lo mejor más adelante, si la IA empieza a comerse mucho terreno, pues hacer el tránsito hacia otra disciplina y Qué bueno. también. Sí. Mira, eso no lo sabía, no lo sabía yo. Para eso sirve este podcast también, ¿no? Para ir descubriendo cosas de las personas y de los profesionales que nos visitáis. Oye, hay una pregunta que... no, te iba a hacer otra cosa, que mientras estábamos hablando de esto de las marcas y demás, una marca fetiche que tengas, que te gustaría, ostras, ¿cómo me gustaría trabajar para esta marca? Pues mira, para marca concreta quizá no tengo, o sea, así nada pensado. Sí que me gustaría mucho trabajar con algo de productos menstruales. Ajá. Es una cosa que sí que me apetece desde hace tiempo y bueno, es verdad que tampoco lo he buscado, pero creo que hay un mundo ahí por explorar y porque creo que no se transmite bien lo que nosotras vivimos en casa con los packagings, porque son todos como muy coloridos, muy festivos, con muchos brillos y no creo que encajen bien con el estado anímico y con la evolución de las mujeres en los últimos años. Y bueno, es algo que me gustaría. Ahora que mencionas ese tema de la evolución de la mujer, yo que tengo, bueno, estoy casado y tengo una niña, con lo cual convivo con dos diariamente y lógicamente Marta hace deporte, con lo cual está rodeada de mujeres siempre, aunque también está guay porque tienen un grupo de amigos que son los chicos que juegan también aquí en el grupo cultural del hockey y hay un match muy guay entre ellos, ¿no? Lo ves, incluso los propios entrenadores les dicen que no es habitual que se haya producido esa conexión entre ambos grupos, ¿no? ¿Te has encontrado alguna vez con situaciones, digamos, de, no sé cómo decirlo, de machismo o así violentas a la hora de trabajar con cliente? No nada súper relevante. Sí que obviamente el machismo a nivel vital lo he vivido y lo han visto mis compañeras miles de veces, pero quizá en el trabajo no tanto, excepto quizá un poco en el ámbito de la hostelería, cuando trabajas con hostelería, que fue una de las cosas que yo también tomé decisión a mitad de camino, que decidí que la hostelería quizá no está preparada para un diseño un poco más evolucionado y que quizá no era mi tipo de cliente, que quizá pues, mi cliente es más un cliente de empresa que ya está preparada para el nuevo mundo un poco más evolucionado. Y sí que en hostelería a veces te encuentras pues actitudes que ves que no te están tomando tan en serio por ser mujer. Uh-huh. Bueno, no, es que era algo que lo tenía ahí pensado, pero no había salido el momento para preguntártelo. Yo creo que es también importante poner en valor estas cosas, ¿no? Porque seguramente el trabajo que haces tú, pero que hace cualquier persona, porque yo al final tampoco soy mucho de etiquetas, ¿no? Yo creo que al final el respeto está para todo el mundo. Sí. Y lógicamente sí es verdad que ha habido pues históricamente esa presencia en muchos sectores y en muchas disciplinas en el que el hombre pues era el pope, ¿no? El que estaba ahí en la cabecera y bueno, me viene ahora a la cabeza de la pintura, ¿no? Históricamente, ¿no? Porque siempre son pintores y las pintoras han sido minoritarias, ¿no? Claro. Yo que estudié geografía e historia. Y que seguramente no eran minoritarias, sino que no estaban como referentes, ¿no? Que es una cosa que también... o que tenían que ocultarse para hacer lo que... Exacto. Su pasión y su don, porque al final también tiene esa parte de algo que tienes dentro y que lo tienes que sacar y lo sacas a través, en este caso, por decirte algo, de la pintura, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que poner en valor todo esto. Y fíjate que siempre lo digo, cuando yo hablo con mujeres para que participen del podcast, no de este, sino de otros dos que tengo a título... uno profesional, que es el de Dive, que hablamos con profesionales del mundo de la inteligencia artificial, del dato, donde la presencia de la mujer también es limitado, aunque eso está cambiando porque en la parte de tecnología, porque también hay déficit, pero sin embargo cuando hablas con ellas y las invitas, si yo invito a 10 hombres, 8 me dicen que sí, si invito a 10 mujeres, una me dice que sí. Ya. O sea, el ratio de... Porque sí, quizá estamos... Es verdad que yo he tenido la suerte quizá que en mi casa siempre nos han educado mucho en la igualdad. Tanto a mi hermano como a mí, nunca ha habido ninguna diferenciación, entonces yo he crecido como, pues obviamente siendo lo que soy, que es un igual, ¿no? Y no he tenido tampoco, y bueno, quizá tengo un poco también soy un poco echada para adelante y siempre que me han ofrecido cosas, siempre he dicho que sí, pues porque hay que romper barreras, miedos tenemos todos, ¿no? Pero siempre he sabido que, bueno, que si rompes la barrera luego
siempre salen cosas. No, y tiempo a decir que no y irte hacia atrás, pues lo tienes, ¿no? Siempre está esa posibilidad. Oye, otra pregunta que hacíamos siempre en este podcast es ¿cómo sientes Asturias? O sea, ¿cómo ves Asturias en lo profesional, lo que somos como región, lo que nos gustaría ser o no seremos nunca capaces de ser? No lo sé. O sea, son preguntas así es una pregunta muy genérica, pero sí me gusta también trasladarlo a eso, pues a perfiles diferentes, ¿no? A personas que trabajan en distintos sectores, que tanto que están aquí, en este caso como tú, pero otros que están fuera y que lo viven de diferente manera. Pero ¿cómo ves la sociedad asturiana actualmente? Pues mira, a nivel personal sí que noto mucho cambio en el aire que se respira. Quizá en Gijón, que no es Asturias, no es un referente, o sea, no creo que Gijón no está por el lado de Asturias, aunque sí que es un síntoma. Creo que aquí nos hemos internacionalizado por fin, que para mí era algo que quizá faltaba un poco en Gijón, ¿no? Volver, pues que gente de otras culturas quiere venir a vivir aquí, nos traiga sus proyectos. Sí que creo que ha empezado a aparecer un poco eso. La ciudad está mucho más modernizada, tiene como locales mucho más modernos, con proyectos más modernos. Y yo eso sí que lo estoy notando en estos últimos, y además muy pocos años, quizá en los últimos 3 años, que además en el wax es una cosa que es un síntoma que se nota mucho, ¿no? Quizá estamos un poco sesgados, pero sí que creo que se nota. Bueno, aquí tenemos gente de Italia, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Alemania. ¿Y quién te iba a decir tú que ibas a estar en una oficina con gente tan diversa, ¿no? Que es una cosa como rara en Asturias. Y además también que hay lo que decías tú al principio, que hay buen rollo. Eso. Y que la gente viene aquí pues muy dispuesta a conocer Asturias. Luego, un poco con ese miedo que tenemos todos de que Asturias se ponga de moda y nos lo coman los turistas, porque yo creo que Asturias tiene que tener muy claro que el turismo que genere tiene que ser un turismo de calidad, que respete lo que tenemos, ¿no? Nuestra cultura, nuestra tierra, y nosotros somos naturaleza y tiene que venir gente que esté dispuesta a respetar eso y no a buscar aquí su casa de verano y utilizarnos como su lugar de ocio. Creo que ahí tiene que tener la comunidad mucho cuidado. De cuidarnos. Yo eso lo veo complicado. Es muy complicado, pero sí que creo que los ingredientes que tiene Asturias, que es que su principal potencial es la naturaleza, atrae un poco a un público que tiene unos valores un poco diferentes y quiero tener esa esperanza. Déjame, ¿vale? No, yo te dejo, pero o sea, veo complicado de gobernar eso, ¿no? Porque al final es un espacio, entonces ese espacio... Bueno, es la manera en la que tanto nosotros como desde el propio gobierno, desde las propias ciudades, cuenten lo que hay aquí. Porque la manera en la que tú te representas hacia afuera es lo que pasa en todo, ¿no? En las relaciones personales. Como tú te presentes hacia los demás, es a quien vas a atraer. Sí. Pues esto es lo mismo. Sí, ahí sí estoy contigo, que lógicamente el posicionamiento institucional tendría que ser claro, ¿no? Es decir, y digamos, acompañarlo con estrategias que vayan hacia ese posicionamiento. Que es difícil, ¿eh? Pero ya te digo que cuando hablamos de la parte política, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque empiezan a aparecer intereses que al final son absurdos, porque al final hay decisiones y hay cosas que yo creo que tendrían que ser, no voy a decir de sentido común, pero sí de una estrategia común, ¿no? Exacto, que no por el interés propio de... ¿Qué queremos que sea Asturias? Pues mira, nos gustaría que fuera esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Que ese es el problema, que claro. de acuerdo. Pues vamos hacia allí, ¿no? Vamos hacia allí como comunidad y como colectivo, ¿no? Pero es difícil. Ahí ya te digo que es difícil. Pero yo sí creo que Asturias tiene una oportunidad de posicionarse como eso que tú estás diciendo. Decir, oye, vale, somos esto, vamos a cuidarlo, vamos a mimarlo y vamos a intentar que la gente que venga aquí, por lo menos, si vienen, que sepan a qué tienen que atenerse, ¿no? Exacto, qué van a encontrar. Sí. Se pueden poner alguna limitación también, o se hablaba de la tasa turística. Bueno, no sé si tiene que ser una tasa turística, pero yo no vería mal que, por ejemplo, hubiese una tasa turística para entrar en Muniellos. Sí. O un parque natural. Oye, ¿tú quieres estar aquí? Porque si algo después pasa, vale, se echa la culpa siempre a la administración, ¿no? Es que la administración no tiene presupuesto para cuidar esto, se cae no sé qué y si no se repone, lo que sea. Si tú tienes una tasa turística X, la que sea, y eso va destinado a algo concreto, como puede ser pues, la mejora de parques naturales. Un parque natural, por decir algo, pues coño, esos recursos sirven para eso, ¿no? Para cuidar ese espacio, para mantenerlo limpio, cuidado, con recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no nos... O sea, yo lo intento trasladar, ¿no? hacia el aire y después es complicado que eso se ponga en realidad, ¿no? Sí. Y luego a nivel profesional,
Siento a veces que nos sentimos un poco más pequeños de lo que somos, porque creo que hay mucho potencial en Asturias y cuanto más conoces, más te asombras, ¿no?, del potencial que hay en esta comunidad. Pero quizá no hemos generado pues esa red que quizá tú promueves un poco, ¿no?, desde hace tiempo, para hacernos nosotros grandes entre nosotros y poder comunicarnos como que, bueno, pues es verdad que obviamente la industria pesada pues tiene mucho potencial aquí, que además de momento. De momento, y que eso pues lo ideal sería que cambiase, pues porque también va en algunos ejemplos va en detrimento de la salud de los ciudadanos que estamos aquí. Entonces eso pues en algún momento tiene que cambiar, y es verdad que eso pues hay que buscar la manera de que haga una transición hacia unos empleos que no sé muy bien hacia dónde, si tecnológicos hacia dónde, pero sí que creo que luego a nivel individual hay como una red muy grande de gente como que trabaja cada uno por separado, que si nos juntásemos todos tendríamos mucha potencia como comunidad, pero bueno, también... Sí, yo ahí también lo comentamos muchas veces, que es un tema también generacional, ¿no? Es decir, que yo creo que hay gente que ya tenéis, es decir, que tenéis esa visión que de mente abierta, ¿no? De que no tenéis miedo a enfrentaros a salir fuera, o que hay gente que también que ha ido fuera, que ha vuelto, ¿no? Y que tiene también ese histórico interno de enfrentarse a las cosas, y enfrentarse a las cosas sin ningún miedo, y sabiendo que no somos menos que los ingleses, que los alemanes, que los neozelandeses o que los americanos, ¿no? Sino Claro. que al final, cuando la gente se mueve, lo triste que yo siempre digo es que estamos formando a gente aquí con un nivel de formación que, bueno, pues es bueno, ¿no? En muchos sentidos, en las distintas facultades, sea colegio público o colegio privado. Yo lo he tocado todo, siempre lo digo, que he tocado educación de todos los tipos. Siempre me he sentido afortunado, gente, por poder disfrutar de esa educación, y que mis padres me dieron la posibilidad de educarme de esa manera. Quizás mi pega es no haberme ido al extranjero algún tiempo, que creo que me hubiese venido muy bien en todos los sentidos, pero lógicamente hay un recorrido por hacer, que yo creo que se está haciendo, ¿no? Por las generaciones actuales, y que eso redunda en beneficio de Asturias, ¿no? Sí. Y que yo creo que se va a continuar, lógicamente. La cuestión es que somos una comunidad pequeña, no podemos, digamos, retener, que aunque no es una palabra que me guste mucho, a todo el mundo aquí, porque no tenemos la industria, pero sí es verdad que hay una oportunidad, que la vivimos aquí en Guas, que es que hay mucha gente de muy distintos sectores que hoy en día pueden teletrabajar en remoto, teniendo unos sueldos bastante buenos para el nivel que es Asturias, incluso sueldos que se equiparan al ámbito nacional, y que eso también fija población, ¿no? Es decir, fija una nueva población que llega. Sí, pero mira, es una discusión que quizá aquí que tenemos, ¿no?, las comunidades aristotélicas, que las llamo yo, que hemos hablado muchas veces, que eso está muy bien, porque creo que ahora mismo ayuda a que haya un retorno, pero el problema de eso es que no genera red en Asturias, porque las empresas, al final los jefes de esas empresas o los que toman decisiones en esas empresas están fuera. Entonces eso es un poco pan para hoy y hambre para mañana, creo, que quizá hay que buscar maneras de que esas empresas tengan ganas de venir aquí, o que la propia gente de aquí forme sus propias empresas, que no tenemos que depender de los de fuera, que también tenemos aquí mucho valor para crear, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que eso ayuda, yo creo que es una de las causas de que se haya habido esta vuelta, este retorno, esta internalización de Asturias, el teletrabajo, por supuesto. Creo que ayuda mucho a eso. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No. Creo que con esto ya he dado todo mi discurso. Bueno, Mara, pues muchísimas gracias por participar en esta primera entrevista que hacemos desde el WACS, para dar a conocer lo que se hace aquí, los profesionales que estáis aquí, o que estamos, porque yo estoy aquí también trabajando. La próxima entrevista te la voy a ti, para que puedas participar. Bueno, no estaría, mira, nunca me lo han planteado eso. Claro. No estaría mal. Venga, lo dejamos ahí. No la siguiente, pero bueno, vamos a dar protagonismo a la gente. Para cerrar la temporada. Venga, eso me parece bien, Oye, pues muchísimas gracias por animarte a participar y por contarnos por invitarme a la primera. tu trayectoria. Y siempre digo lo mismo, que además me gusta mucho decirlo, y hacía mucho tiempo que no lo decía. Nos vemos en el camino. Pues nos vemos en el camino. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias, Luis.